¿Qué dice nuestro futuro del presente político? Los estudiantes hablan. Vamos a pasar ahora con la primera presentación del candidato Charlie Delgado Altieri a cargo de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Sofía Rodríguez y Naomi Tejeda. Muy buenas tardes a todos. Estaremos comenzando con el análisis de situación. Para principios de la década del 2010, la deuda del país alcanzaba los 70.000 millones. En el 2017, dos huracanes llegaron a nuestra isla y deterioraron viviendas, lugares de trabajo, instituciones educativas, áreas verdes, carreteras y más. Otra situación amenaza contra los puertorriqueños estaba una pandemia que ha infectado a miles. Por tanto, el pueblo que ha vivido los problemas políticos, económicos, sociales, bajo administraciones pasadas buscan alternativas que resuelvan los daños ocasionados por las distintas crisis que ha afectado al país. A raíz de las situaciones que ha vivido el pueblo, las personas ven al candidato Charlie Delgado como una opción diferente y una alternativa para liderar la isla. Según una encuesta realizada por el programa Jugando Pelota Dura, Charlie Delgado llegó en segundo lugar con un 26% para la gobernación. En encuestas realizadas por El Nuevo Día, Delgado aumentó un 15% en imagen positiva, mientras en un sondeo de Noti1 se indica que Delgado se proyectó mejor en el primer debate con un 12%. Como oportunidad, el candidato puede utilizar su experiencia administrativa municipal para administrar el gobierno de Puerto Rico. En cambio, los problemas de relaciones públicas, el candidato tiene poco reconocimiento en el área metropolitana, ha causado controversias por su posición sobre el aborto, la educación con perspectiva de género y la comunidad LGBTQ+, y su confusión acerca de si cree en el ELA o es soberanista. El público de Delgado es uno diverso, pues su discurso apela a distintos segmentos dentro de la comunidad puertorriqueña: estudiantes, maestros, servidores públicos, clase trabajadora, jóvenes empresarios, comunidad afroboricua, cristianos y electores mayores de 60 años. El mensaje. Como parte clave del mensaje de campaña, Charlie Delgado hace uso de la frase "Puerto Rico necesita un buen administrador". En varias ocasiones se ha presentado como el próximo gobernador que viabilizará la segunda transformación de Puerto Rico, transformación que hace referencia a los inicios del Partido Popular Democrático. Delgado sostiene y cree en un ELA no territorial y no colonial, donde Puerto Rico pueda tener acceso a los mejores mercados. Delgado propone una transformación radical en la manera de gobernar con total transparencia y rendición de cuentas. Al analizar la proyección verbal y no verbal de Delgado, hemos visto que se ha comunicado con una mentalidad de pueblo pequeño, así menciona Ana Teresa Toro. De igual manera, ha mostrado poca capacidad de pensamiento crítico y de conectar ideas para resolver estos problemas presentados, ya sea en entrevista o debate. Por otro lado, ha utilizado la tercera persona cuando habla de la comunidad LGBTQ+, refiriéndose a ellos como esta comunidad. Además, se ha visto cómo utiliza referencia a citas bíblicas en sus entrevistas y conferencias. Al analizar el aspecto no verbal, vemos cómo ante temas incómodos maneja sus manos y dedos de forma continua y realiza contracciones musculares las cuales comunican cierto tipo de tensión. Se puede también observar la ausencia de sonrisa y expresiones faciales y alegres. De igual manera, realiza un aplauso, el cual comunica que cerró el tema. Por otro lado, utiliza un bolígrafo, que lo puede utilizar para canalizar los nervios, pero de igual manera puede servir de distracción. Finalmente, al analizar su vestimenta, podemos notar que en su primer debate lució presencial, así como lo dice Jay Fonseca, mientras que en su segundo debate lució un atuendo más informal, ya que iba dirigido hacia los jóvenes. Al analizar los canales y medios de comunicación que utiliza, debido a la pandemia, el candidato ha optado por utilizar medios controlados como las redes sociales, su página web Charlie Delgado 2020, publicidad televisiva, publicidad en el exterior. Entre los medios no controlados se encuentra la publicidad en la prensa, conferencias de prensa y entrevistas radiales y televisivas. Al analizar su manejo de prensa, podemos dividirlo en dos partes, en lo positivo y en lo negativo. En el aspecto positivo, podemos notar que era ordenado y que se presenta preparado con notas tomadas previamente. En el aspecto negativo, vemos que utiliza frases vacías como "vamos a tomar las medidas necesarias", "el tema se debe trabajar inmediatamente", "se estarán desarrollando estrategias para manejar la situación", entre otras. Estas son contestaciones generales que pueden provocar desconocimiento, inseguridad y falta de claridad. En fin,
muestra debilidad en su manejo de prensa. En la efectividad del mensaje, al analizar la retroalimentación, en este caso obtenida de comentarios en las redes sociales y encuestas, el candidato ha provocado en la audiencia falta de claridad e inseguridad, pues muchos dudan sobre su posición ante la educación de perspectiva de género, su opinión sobre el aborto y la confusión sobre el mensaje que promueve al mencionar un ELA no territorial y no colonial y no definirlo claramente como un estatus soberano. Entendemos que esto es a causa del temor al discurso del miedo que utiliza la oposición tildándolo a él como el separatista de Isabela. Este efecto es a causa de su mal manejo de comunicación verbal y no verbal. Entre las estrategias o tácticas de relaciones públicas puntual en la campaña, ha utilizado hashtags como Juntos Ganamos y Saca la Challenge, las cuales son para motivar a los jóvenes a sacar su tarjeta electoral. De igual manera, ha educado sobre el COVID-19. Por otro lado, hemos visto videos en las redes sociales y en televisión que son dirigidos al PNP, en donde acusa a Pedro Pierluisi sobre el abogado de la Junta, que trabajó de mano a mano con la Junta de Control Fiscal, y también menciona la corrupción que trajo el PNP. De igual manera, ha utilizado conversaciones mañaneras, las cuales son videos que sube a sus redes sociales, para compartir su propuesta de una manera más informal y con una taza de café. Para culminar, las recomendaciones que hacemos al candidato Charlie Delgado son que al momento de expresar sus ideas debe ayudar a las personas a imaginar lo que habla o propone para así conectar con el público. Es momento de que Delgado también comience a pensar como alguien que está mirando al país completo. Debe ponerse al día con los términos sociales adecuados y elegir las palabras correctas para llevar una forma clara su mensaje. Tener control al momento de manejar su comunicación verbal y no verbal, ya que esta podría afectar su mensaje en momentos de entrevista y debate. Modificar las herramientas de persuasión que utiliza para mejorar la efectividad de su mensaje. Y por último, evitar opiniones e ideologías personales en temas sociales y públicos. Muchas gracias por su atención. Y ahora le toca el turno al candidato César Vázquez, que está a cargo de los estudiantes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce. Con ustedes, Laira Liz Ferrer Lugo. Saludos a todos, comencemos con el análisis de situación. El doctor César Vázquez Muñiz anunció oficialmente su candidatura a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad en conferencia de prensa el 20 de mayo del 2020. El candidato es pastor y cardiólogo. Lleva años aportando a la discusión pública sobre sus creencias y posturas en torno a temas importantes como el aborto, la Universidad de Puerto Rico, la marihuana, la comunidad LGBTQ, la libertad religiosa y entre otros asuntos. También ha sido columnista del Nuevo Día por varios años. Proyecto Dignidad surge de un sector simpatizante con el Partido Nuevo Progresista que aparentemente se ha desligado por diferencias sobre los estilos y prioridades de las recientes administraciones públicas lideradas por dicha colectividad. César Vázquez siempre había estado activo con el movimiento estadista y ha sido el principal portavoz de Proyecto Dignidad desde su creación, con el objetivo de crear un movimiento de enfoque conservador para una sana administración pública que se aparte de controversias y acusaciones de corrupción de los que ha sido objeto el PNP. Podemos identificar que probablemente para estas elecciones el verdadero objetivo del candidato no es la gobernación, sino llevar un mensaje y una agenda moralista a un sector más amplio del país, insertando temas de interés a la discusión pública a través de esa exposición que conlleva ser candidato a la gobernación. Partiendo de que su objetivo principal es ganar un terreno político basado en temas morales y de sana administración con un gobierno conservador, podemos decir que él apela a electores adultos mayores inscritos, estos que están disgustados con las ejecutorias del partido PNP, sectores religiosos conservadores buscando una representación confiable en el debate público, ciudadanos de preferencia conservadora que se habían apartado de estos procesos eleccionarios por ese desencanto con el ambiente político prevaleciente y jóvenes conservadores religiosos y disgustados con el trato a su grupo poblacional por las recientes administraciones públicas. En cuanto al mensaje y la estructura, podemos decir que él se aprovecha de su posición como médico para dar credibilidad en temas puntuales sobre la salud y el cuerpo humano, incluyendo su oposición radical al aborto, a la diferencia biológica de los sexos y las críticas del manejo de la pandemia.
Uno de sus temas de diferenciación con otros sectores es su posición concreta sobre la perspectiva de género, la comunidad LGBTQ, los crímenes de odio, entre otros asuntos sobre la sexualidad. Aborda estos temas con firmeza, sin miedo a la controversia, burlas o críticas de los sectores más liberales. El doctor piensa que no cree que se debe incluir la enseñanza de perspectiva de género en los currículos escolares. También piensa que la perspectiva de género es una ideología y que no va con la ciencia biológica de los seres humanos. También él se rodea de mujeres candidatas buscando contrarrestar críticas de grupos feministas. Él se proyecta como portavoz creíble de temas que usualmente dominan en la opinión pública sectores más liberales, lo que le facilita esa penetración en públicos usualmente pasivos en el debate público. El candidato expresa su opinión sobre lo que nadie se atreve a hablar en un foro público y según él habla por los que no tienen voz. La manera de expresar su mensaje es una honesta, es consistente, no cambia de opinión y ha sido firme desde un comienzo hasta hoy día. En su proyección verbal, podemos decir que él tarda un poco en contestar sus contestaciones, él habla pausado y esto le ha ganado críticas y burlas de lectores más jóvenes. Sin embargo, en vez de tratar de cambiar para complacer sus críticas, lo asume como un distintivo que le proyecta con cierta seguridad en lo que dice y se comunica siempre con argumentos para defender sus posturas. En cuanto a su proyección no verbal, casi siempre lo podemos ver concentrado y su rostro no muestra mucha expresión, lo que puede ser considerado como indiferencia por algunos. Sin embargo, esto ayuda a que él se pueda mostrar frío y firme, sin apasionamiento, de lo que puede proyectar esa cierta seguridad en su discurso. Su vestimenta usualmente incluye una camisa blanca dentro de su gabán. Esto puede simbolizar lo clásico que él se presenta como candidato. No utiliza corbata y esto hace que se le vea más relajado y más dispuesto. También hemos visto el uso de un sombrero, que es el que vemos en esta imagen por aquí, y se podría decir que este elemento apela a la imagen del patriarca de la familia o esa figura paterna o de abuelo. En los canales de comunicación, en cuanto a los medios propios, él ha estado utilizando Facebook, Twitter e Instagram, en cual él tiene cuenta como él como candidato y del partido Proyecto Dignidad. En cuanto a los medios comprados, no pudimos identificar alguno. Y en los medios ganados, eso incluye todas esas entrevistas a través de televisión y radio que ha tenido a través de distintos programas. El manejo de la prensa. Su manejo de relaciones con la prensa consideramos que ha sido efectivo al hacerse disponible con gran frecuencia a entrevistas sin rehusar temas controversiales o críticas ante los periodistas, tanto en entrevistas individuales como en conferencias de prensa. Se muestra firme, serio, pero accesible. Ha usado diversas tácticas de publicity, incluyendo la distribución de comunicados de prensa, de los cuales tienen copia en su página web. Conferencias de prensa que igualmente transmiten en sus redes sociales, entrevistas radiales y televisivas y su accesibilidad para participar en foros y debates públicos coordinados por medios informativos. En cuanto al análisis de efectividad del uso de las relaciones públicas, sí podemos decir que ha logrado un fuerte engagement con su público meta y esto ha hecho que él se convierta en un tema de conversación para Puerto Rico. También la utilización de mujeres en fotos y publicaciones, a pesar de sus expresiones un poco conservadoras, ha llevado un mensaje dirigido a que ellas sí son parte de su partido. También la reciente campaña Atrévete a Creer dio un giro en su campaña tradicional en la cual él quiso apelar a los jóvenes, a pesar de que la mayoría ha demostrado que no están de acuerdo con sus posturas. Luego de haber trabajado este análisis, surgió el incidente del debate de infraestructura el 8 de octubre, el cual desencadenó fuertes críticas contra el doctor Vázquez. Mientras sus simpatizantes y su propia interpretación del suceso se enfocó en criticar la intervención de la moderadora, muchos opositores reforzaron su opinión del candidato como machista, prepotente y arrogante, lo cual afecta a la imagen pública. Sin embargo, probablemente esos críticos no hubieran votado por él de ninguna manera. Para sus asesores de relaciones públicas era importante considerar en sus estrategias que la formación y trayectoria de este candidato como médico especialista y como pastor fundamentalista es una donde su autoridad pocas veces se cuestiona y no está acostumbrado a manejar situaciones con la prensa bajo tensión, como sucedió en el debate con la moderadora Ada Torres Toro. Algunas recomendaciones que nosotros le hacemos al candidato es que él, si quiere llegar a la juventud, debería utilizar una red social que se incline más a los jóvenes, tal vez ampliar esas estrategias en redes sociales como Instagram y proyectarse un poco más jovial, más ágil, más accesible. Podría mejorar su elocuencia y la fluidez en la que habla y cómo se proyecta. Podría iniciar una campaña en medios audiovisuales comprados.
También podría ampliar temas de discusión que le presente como la principal alternativa a los estadistas disgustados con el PNP, por ejemplo, sobre la ética en la administración pública. Podría ofrecer soluciones concretas a problemas que afecten a los ciudadanos de la tercera edad y presentaciones personales en organizaciones de base de fe. Y hasta aquí llegó nuestro análisis. Muchas gracias por su atención. Ahora le toca el turno al candidato Juan Dalmau. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, María Isabel Camacho Marrero y Derek Joel Ruiz Colón harán la presentación. Muy buenas tardes, mi nombre es Derek Joel Ruiz Colón y me acompaña Marisabel Camacho Marrero. Venimos en representación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, del Departamento de Comunicación Teleradial. Así que damos comienzo con nuestra presentación del candidato Juan Dalmau. María. Primeramente, queremos comenzar hablando sobre la propuesta Patria Nueva, que se fundamenta en que el cumplimiento y la ejecución de las funciones gubernamentales tienen que partir del respeto a la dignidad humana y a la protección de los derechos humanos, además de que busca terminar con el bipartidismo. El análisis de la situación, pues como todos sabemos, el país se encuentra en una crisis política, económica, sanitaria y social. Es decir, los contagios por el COVID-19 en Puerto Rico sobrepasan los 51,000 casos, mientras que por otro lado tenemos un incremento de feminicidios durante la cuarentena desde el pasado 15 de marzo hasta el 30 de mayo, aumentando a un 83% en comparación con el año pasado. El sistema educativo ha tenido que adaptarse a la nueva modalidad de clases completamente virtuales. Encima de eso, tenemos un sistema de energía eléctrica sumamente deficiente, por lo cual es evidente que la situación actual del país amerita una lucha que va más allá de un simple cuatrenio. En cuanto al público, el candidato está a favor de los derechos de los trabajadores, estudiantes del magisterio y una universidad libre y accesible, evitando el cierre de recintos. Su público son los universitarios, la comunidad LGBTQ, los pensionados, la comunidad sorda, el magisterio, los pequeños y medianos comercios y los trabajadores. En cuanto al mensaje y estructura, sabemos que el candidato a la gobernación, Juan Dalmau, se presenta ante el país como aquel con un historial de lucha continua en defensa de los reclamos del pueblo de Puerto Rico. Además de comparar su trayectoria con la de otros candidatos que sí han tenido señalamientos, el candidato asegura a través de su campaña que garantiza el no fallar gracias a la visión de Patria Nueva. Juan Dalmau claramente se identifica como independentista, pero siempre aclarando que aspira a un procedimiento democrático donde el país escoja lo que entienda pertinente. Se proyecta como un padre de familia amoroso que además lucha por la igualdad de oportunidades para diferentes comunidades, como es el caso de la comunidad sorda y la comunidad LGBTQ+. Enfrenta y propone soluciones a temas ignorados como lo son problemas de salud, seguridad pública, servicios esenciales, perspectiva de género, recortes a pensiones y la amenaza a los empleados públicos. También señala con franqueza la ausencia de la respuesta inmediata ante panoramas de urgencia y responsabiliza la perspectiva del territorio como régimen. También acusa a los gobernantes y dice que no son capaces de liderar cuando sus intereses personales están de por medio. Como dice el candidato, Patria Nueva no busca separarnos del mundo, sino unirnos a él. En cuanto a la proyección verbal, a diferencia de otros candidatos, Dalmau se expresa muy transparente a la hora de debatir. Mantiene siempre una postura de elocuencia y sencillez. Sin embargo, el candidato suele utilizar expresiones pueblerinas al referirse a los otros partidos, como por ejemplo, el menos que puja, puja un coco o una pava, o se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Además, Dalmau siempre utiliza el eslogan, yo vengo a traerte un proyecto de país, para hacer una patria nueva. En cuanto a la proyección no verbal, sabemos que el candidato Juan Dalmau definitivamente ha dado de qué hablar en cuanto a su imagen. Denota un aspecto más juvenil, moderno y atlético que de alguna manera se traduce a una mayor atención de parte del pueblo. Vestimenta ajustada, colores brillantes, postura erguida y firmeza al caminar sin duda llaman la atención. En una entrevista con la actriz Norwil Fragosa, Dalmau cómicamente insiste en que no pretendía convertirse en el Mario Cimarro de la política y que prefiere llamar la atención gracias a los proyectos de Patria Nueva. Aún así, cabe destacar que su profunda mirada, el ceño fruncido, el manejo firme de sus manos y la leve acción de arreglar la chaqueta y corbata provocan ciertos revuelos. Sus gestos de rechazo y sarcasmo, levantando una ceja e incluso sus risas espontáneas se han convertido en cultura cibernética. Pero si algo tenemos que destacar es su conocimiento en el lenguaje de señas, que incluye también un conocimiento muy más allá del rostro como herramienta.
Eso es una ventaja que no muchos candidatos tienen. En cuanto a los canales de comunicación, sabemos que el candidato Juan Dalmau ha declarado que extraña la interacción con el pueblo a la hora de trabajar la campaña. Sin embargo, ha sabido sacarle partido a medios de comunicación tradicionales y más al uso de las redes sociales. A través de su página de Facebook suele compartir enlaces de noticias sobre temas de él y de otros candidatos en diferentes aspectos que aluden a su aspiración política. También suele compartir pedazos de los recientes debates, debo decir, en los momentos en los que ha considerado que ha dado el knockout. Comparte publicaciones en multimedia, específicamente imágenes, que narran de manera sencilla sus propuestas en temas como la política industrial, la defensa y la protección de los derechos de los trabajadores, el arte y cultura, recreación y deporte, el bienestar de los animales y la deuda. La transmisión de videos en vivo o lives logran abarcar una respuesta inmediata de los seguidores. En los medios de televisión tradicionales encontramos la publicidad en anuncios y también ha tenido la oportunidad de mostrar sus posturas a través de la radio, como por ejemplo en WPAB 550M Ponce y en Radio Isla, donde cuestionó las escoltas solicitadas por otros candidatos recientemente. Por otro lado, no abandonó lo tradicional, y a esto me refiero a la propaganda impresa, refiriéndome nuevamente a lo que vienen siendo pancartas, flyers o tablones de edictos. María. En cuanto al manejo de la prensa, Dalmau ha estado muy accesible, incluso los ha recibido en su hogar. Responde siempre todas las interrogantes que se le realizan con mucho respeto y de una manera muy educada, con la carisma que tanto lo distingue. Además, cabe recalcar que ha sido el único candidato en presentar un programa de gobierno con 17 capítulos y cientos de páginas. En cuanto al análisis de efectividad, muchos se están preguntando si en efecto el candidato ganará o no las elecciones. Su historial lo pone en una posición bastante difícil, ya que su rostro es sinónimo de una palabra temida por muchos puertorriqueños, y esta es la independencia. Aún así, su exposición en los medios ha sido mínima, pero sí exitosa si lo logramos comparar con otros candidatos que solo aparecen en el medio cuando se trata de polémica. Dalmau no tiene señalamientos de corrupción, mal manejo de fondos, señalamientos de ex empleados u otros factores negativos. La excepción a esto la encontramos luego del primer debate, donde Dalmau respondió que no incluiría a otro candidato en su programa de gobierno. Esto provocó una respuesta negativa de parte del público, que lo tildó de socialista y orgulloso pipiolo. Por otro lado, el fuerte de este candidato, claro está, es la oratoria, el discurso, sus estudios y el orgullo patrio, que son herramientas de las que otros candidatos carecen. No ha sido uno de los favoritos en cada debate, pero definitivamente ha sido uno de los pocos, ha sido el único, debo decir, hasta el día de hoy, que ha entregado su plan de trabajo de gobierno y se mantiene en su postura ambivalente y se mantiene en su postura sin ambivalencia, debo decir, y sin señalamientos, siendo escogido en el primer debate por otros candidatos como parte de su equipo de trabajo. María. En cuanto a las recomendaciones, le recomendamos trabajar mejor en su página web la fotografía, manejar también de una manera un poco más eficaz la publicidad e impactar sectores estadistas y soberanistas. También le recomendamos pues desmentir las acusaciones que lo colocan a él como socialista, ya que muchos lo acusan de socialista y comunista, y él dice que no es ni madurista ni trompista, sino que él se considera puertorriqueñista. Y por último, que tenga precaución también con el manejo de sus expresiones faciales. Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias. Ahora le toca el turno al candidato Pedro Pierluisi, a cargo de los estudiantes de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. Va a ser presentado por Natalia Almedina. Saludos a todas las personas que son parte de este panel. Mi nombre es Natalia Almedina y junto a mi equipo de trabajo de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, estaremos haciendo un análisis del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. Para hacer un poco de análisis en contexto, podemos decir que Pierluisi pues, fue abogado, también fue secretario de Justicia, fue comisionado residente en Washington, y estas últimas 3 opciones que se presentan en pantalla han sido prácticamente las más impactantes. Sin embargo, en el caso de lo que son sus followers y likes en las redes sociales, podemos decir que el candidato cuenta con miles de seguidores, como también se presentan en pantalla. Sin embargo, queremos hacer un enfoque más a fondo sobre su mensaje en la campaña de este año. Entre los problemas que presenta el candidato, podemos decir que lo
lo acompaña la administración pasada, el candidato también evade temas sociales, hay una desconfianza de los electores en su partido, además de que no plantea soluciones concretas y en su mensaje no se plantea una libertad a los electores para elegir su estatus. Y esto ha sido una opción que otros candidatos han propuesto, incluidos el partido de la oposición mayor. Entre las oportunidades que tiene Pierluisi podemos mencionar que está el llegar a la juventud, los votantes estadistas y utilizar los medios tradicionales de debates para hablar sobre sus temas sociales, sobre los temas sociales. Sin embargo, pues se ha visto en las últimas semanas que el candidato no ha hecho referencia a debates de asuntos ambientales o económicos, entre otros temas. Entre sus públicos podemos destacar la generación Baby Boomers, en contraste con la generación X, aunque el candidato apela a todas las generaciones que están presentes ahora mismo. En el caso de esta comparativa podemos decir que el mayor enfoque a los Baby Boomers son las palabras claves, al igual que entonces la generación X, que va con un enfoque en frases claves, en un conjunto de palabras mayores. Se incluyen también las fotos de los candidatos, los tipos de tipografía, se destacan en ambos la misma tipografía, pero en el caso de los Baby Boomers se utiliza más en bold, y entonces en la generación X una tipografía más moderna. Esto también es una ventaja para la generación Millennial y la generación Z. Un otro dato que podemos destacar es que haciendo referencia al Ads Library de Facebook, su audiencia mayor son las mujeres de 65 años o más, con un 21%. Entre la comunicación no verbal podemos destacar que Pierluisi tiene seguridad, tiene confianza, serenidad, es una persona enérgica y tiene un buen dominio de la oratoria y dicción. También utiliza mucho lo que son los monosílabos y los trisílabos, mayormente palabras de la cotidianidad para entonces impactar a todas las generaciones. Evade temas sociales, como se mencionó anteriormente, y repite constantemente estas palabras que están en pantalla, palabras que van a influir en lo que es en sí su plataforma de gobierno, que aún no ha sido presentada. En la comunicación no verbal podemos destacar que el candidato posee elegancia, postura, tiene una muy buena postura, también tiene una mirada fija, tanto en los debates como en sus transmisiones en las redes sociales, etc. Tiene un buen movimiento de las manos arriba de la cintura, o sea, no evade sus manos, tiene mucha seguridad, utiliza los textos en primera persona para apelar más a las generaciones y utiliza una ropa, en el caso de los eventos formales, etiquetas, y las t-shirts para eventos informales y para su campaña publicitaria de este año. Algo que nos pareció sumamente interesante en un partido pues, donde se rigen un cierto código de reglas. En su mensaje y estructura, podemos decir que Pierluisi, como mencionamos anteriormente, utiliza las palabras claves e incluyendo el veo un futuro muy prometedor o ve a jóvenes con un futuro muy prometedor. Además de que es un mensaje lleno de estadidad y no es su mensaje como gobernador, lo que también representa un problema para transmitir su mensaje. En pantalla se presentan el mensaje respecto al asunto de la estadidad con el sí, para entonces apelar al voto directo en el estatus. En los medios tradicionales podemos destacar que sus apariciones mayores han sido en entrevistas en la televisión. Sin embargo, ha tenido una fuerte influencia en lo que son las estaciones regionales como Radio Cumbre, Radio Yunque y estaciones más comerciales que su participación es más continua. Sin embargo, a esto es lo que queremos llegar realmente. Su influencia en los medios sociales es bien interesante y es que en Facebook replica el contenido, pero utiliza el formato portrait. Este formato, que es un 1350 por 1080, apela mucho a lo que es la generación de Z y Millennial. Y esto pues es un extra para lo que es el mensaje y el formato de este. Entre sus propuestas también se incluyen en la página web, aunque son bien cortas. En el manejo de la prensa, el candidato es bastante empático, maneja la retroalimentación negativa, uno pues, de los tantos factores que a otros candidatos se les hace un poco difícil, pues ya sean por sus ideologías o sus posturas políticas. Ahora bien, el mensaje llega realmente. Pues podemos decir que el mensaje sí llega,
pero el contenido no favorece a la audiencia que quiere impactar. Esta audiencia podemos decir que es la generación Z y la millennial, pero hay un cierto sector de la generación X que aún no ha sido impactada, incluso está bien afiliada a las posturas de las generaciones siguientes. Entre las estrategias que el candidato utiliza están los medios sociales y los medios tradicionales analizados anteriormente, y las tácticas que son bastante comunes en la política, como los billboards, los posts en las redes sociales, poca aparición en los debates y más en los foros. Hemos llegado a la conclusión de que él va cambiando sus tácticas para más anuncios dirigidos a los jóvenes, pero hay un factor determinante, y es que comenzó a presentar el tema de la diversidad a un mes de las elecciones generales con su reciente campaña de la borinqueña. Algunas de las recomendaciones que le hacemos al candidato se incluyen pues enfocarse más en los jóvenes, tener más presencia en las vallas publicitarias, atacar lo que es la ciberseguridad. Recientemente ocurrió un problema con los emails institucionales de la Universidad de Puerto Rico, y esto es algo que es sumamente fundamental a la hora de adquirir el voto de la ciudadanía. Y principalmente que se enfoque en su candidatura y no tanto en la estadidad, o sea, en el estatus político. Esto sería todo. Muchas gracias. Ahora le toca el turno a la candidata Alexandra Lugaro, que está a cargo de los estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón, Limari Delgado Vega y Wilfredo Cubero Jiménez. Alexandra Lugaro marcó la historia de Puerto Rico en el año 2016 tras convertirse en la primera candidata en ocupar la tercera posición en una elección general de manera independiente con un 11.13% de los votos. Ahora regresa por segunda ocasión, pero esta vez bajo la insignia de Movimiento Victoria Ciudadana y como la única mujer entre 6 candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Si en algo podemos coincidir, es que sus estrategias y tácticas no son tradicionales. Ciertamente, su acercamiento comunicacional a estas elecciones es digno de un análisis profundo. A través de esta presentación se discutirán estrategias, tácticas, mensajes, medios de comunicación, manejo de la prensa y recomendaciones. Esta candidata se perfila como fuerza de transformación y cambio. Este enfoque estratégico busca romper con la política partidista y el bipartidismo, mostrándose como una alternativa distinta para los votantes. Su discurso denuncia la corrupción, el nepotismo, la incompetencia y la politización de las instituciones públicas por parte de los gobiernos rojos y azules. Además, encara y cuestiona a los candidatos del PNP y PPD por la ejecutoria histórica de los partidos que representan, como lo hizo con Pedro Pierluisi en el debate Convénceme. No sé si recuerdan cuando le llamó abogado de los buitres y le cuestionó su relación con la Junta de Supervisión Fiscal. Asimismo, utiliza mensajes puntuales como no te dejes engañar, vamos a sacarlos a todos y el cambio va. Por otro lado, ante un nicho desatendido por décadas por los partidos mayoritarios, la campaña de Alexandra Lugaro estratégicamente acapara el electorado joven y a los nuevos votantes. De hecho, los resultados del Nuevo Día arrojaron una ventaja de 34% de los votos en el renglón de electores entre 18 a 34 años. Lugaro busca identificarse con este segmento de la población. Ella adopta un lenguaje coloquial y un discurso de cambio. Igualmente, trae a la discusión asuntos que le competen a la juventud y a generaciones futuras. Es por ello que emplea mensajes como: en la unión está la fuerza, somos más, la juventud no se deja, nos toca defender lo que es nuestro, vamos sin miedo, la victoria va y terminamos lo que empezamos. Oye, Wilfredo, ¿qué otras estrategias y tácticas utiliza Alexandra Lugaro y cómo las comunica? Pues sí, Limari. Para llegar a este público, su medio de comunicación directa son las redes sociales, especialmente Facebook e Instagram. De hecho, es la candidata con más seguidores, incluyendo Twitter. Ella crea contenido diario a través de las publicaciones escritas, fotografías, videos, stories y lives. Además, muestra su día a día, las actividades familiares y responde a sus comentarios. Un ejemplo de esto es el reciente comentario de una usuaria de Facebook: si esa es estadista, yo soy astronauta. A lo que Lugaro le respondió: orgullo boricua,
otra astronauta puertorriqueña. A través de estas plataformas busca impactar a su público meta, crear conversación y la opinión pública. No obstante, los medios sociales también han sido escenarios para difundir controversias personales, como lo fue el plagio de un video publicitario en el que su creador, un publicista argentino, le escribió a Lúgaro directamente, dejándole saber que no podía clonar su trabajo. La candidata también se destaca por tomar posturas en temas controversiales y traerlos a la conversación. Ejemplo de ello son las posturas que ha manifestado a favor de la prostitución y la marihuana recreacional. Igualmente, manifiesta ser atea, promueve la perspectiva de género en los currículos escolares y es vocal de la comunidad LGBTQI+. Esto resulta en una respuesta negativa por parte de los grupos conservadores. Así presenta el reto de alcanzar efectivamente a un público que se suscribe a ideas conservadoras. Por otra parte, la candidata domina los escenarios políticos, tanto virtuales como presenciales. Incluso se ha mostrado muy abierta a dialogar sobre sus propuestas en distintos foros, debates y hasta plazas públicas. Además, Lúgaro ha demostrado buen manejo de la prensa y accesibilidad a entrevistas para medios de comunicación con distintos niveles de alcance. También la caracteriza su habilidad de poder responder con rapidez a las preguntas de la prensa. Lúgaro también proyecta seguridad, energía, veracidad y busca el contacto directo con el público. Se destaca su elocuencia, la rapidez y fluidez en el discurso político. Igualmente, mantiene un temple neutral sin reflejar o hacer gestos de desacuerdo ante sus adversarios. Sin embargo, adopta el lenguaje de sarcasmo para señalar a los candidatos del PNP y del PPD. En cuanto al uso de medios, pues domina los medios sociales, además saca ventaja de los medios ganados, inclusive toma a su favor las controversias para estar en el ojo público y generar mayor engagement. Por otro lado, y entrando en los temas finales, Limari, ¿consideras que Alexandra Lúgaro podría mejorar algún aspecto comunicacional de su campaña política? Te cuento, Wilfredo, que para incrementar las posibilidades de convertirse en la próxima gobernadora de Puerto Rico, Alexandra Lúgaro tendría que desarrollar estrategias, tácticas y mensajes orientados a un electorado tradicional y mayor de 35 años. Esto incluiría trabajar de forma más cercana y amplia con los medios de comunicación tradicionales, crear mensajes claves y rediseñar su discurso. Sin embargo, es importante recalcar que la aplicación de estas medidas podría resultar en una merma de su base de electores. Este análisis nos lleva a concluir que la campaña de Lúgaro es una única en la historia de la comunicación política en Puerto Rico. Ella está marcando un hito y eso queda demostrado a través de un enfoque estratégico sin paralelo. Es precisamente la combinación de todos estos aspectos comunicacionales de esta campaña lo que la convierte en una verdaderamente excepcional. Tengo que concluir expresando que no tengo duda que los esfuerzos comunicacionales de la campaña de Alexandra Lúgaro han iniciado un nuevo capítulo en la historia de la comunicación política puertorriqueña y es un claro ejemplo de cómo este tipo de comunicación se adapta a una nueva generación de electores. Me gustaría, y estoy segura que a ti también, que esta presentación sirva para motivar tanto a miembros de la academia como a relacionistas a mirar más de cerca los nuevos giros de la comunicación política en Puerto Rico. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias. Y ahora le toca el turno al último candidato a la gobernación, el señor Eliezer Molina, que va a estar a cargo de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Va a estar presentado por Alondra Burgos Cancel. Bueno, pues voy a comenzar con el análisis de situación del candidato Eliezer Molina. Eliezer Molina es el único candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico en la elección del año 2020. Posee un bachillerato en Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico y además es un ingeniero agrónomo y activista. Trabajó en la industria de la construcción y desarrolló su propia empresa. Sus habilidades lo llevaron a ejecutar un proyecto personal de autosustentabilidad de una finca de café. Sin embargo, su trayectoria política comienza en el 2019, siendo el portavoz del movimiento Conciencia, que tiene como finalidad unir al pueblo de Puerto Rico fuera del bipartidismo para que comience a enfrentar las medidas de austeridad.
Su candidatura surgió por un grupo de apoyo en la plataforma de Facebook, donde se reunieron las firmas suficientes para postular. Sin embargo, no es hasta mayo de este año que la Comisión Estatal de Elecciones lo certifica como candidato independiente a la gobernación del país. Una vez analizamos nuestro candidato, pudimos observar la siguiente problemática. Eliezer Molina, de una forma clara y precisa, da a conocer su campaña y sus opiniones sobre asuntos relevantes. Sin embargo, no tiene un gran alcance. Al no pagar publicidad y tener cierta rivalidad con los medios tradicionales, le es imposible tener la cobertura que sus otros contrincantes tienen, lo que le impide tener la exposición que necesita para adquirir votos. De igual forma, ha desviado su atención en estas últimas semanas y ha comenzado a utilizar sus medios para desmentir y compartir videos reclamando a la figura pública Cobo Santa Rosa, o mejor conocido como la Comay, lo que ha causado la pérdida de interés en sus seguidores. Sin embargo, pudimos ver la oportunidad, y es que el pueblo de Puerto Rico está en busca de un cambio, y es de salir de una vez del bipartidismo, por lo cual está dispuesto a escuchar las propuestas de los otros candidatos a la gobernación. Su vasto conocimiento en la ingeniería, la agricultura y en otros temas de impacto social lo hacen el candidato capacitado para gobernar, por lo que entendemos que si maximiza sus recursos y habilidades podrá ganar una mayor cantidad de votos. Eliezer Molina es un candidato que no se ha dado a conocer mucho, ya sea por la falta de apoyo de los medios o porque éste no ha sabido hacerlo. En cada uno de sus discursos siempre se inclina más hacia un núcleo específico de personas, y estas son los agricultores, conocedores de economía, personas que viven en las montañas y personas de clase media o trabajadora. El mensaje del candidato se ha centrado en encaminar un país sustentable, desarrollando la economía y la agricultura, dándole también las herramientas a los jóvenes para que puedan crear empresas y fomentar la economía local. Su filosofía es hacer que el país dependa menos de las ayudas federales y sea más independiente económicamente. Él apuesta a la agricultura y a la construcción del país. Su mensaje se centra en que el país tiene las posibilidades de fomentar la producción local y de impulsar el desarrollo económico sin depender de las importaciones. La mayoría de los mensajes los comunica de manera educativa y con un lenguaje coloquial. Su estructura política va encaminada a la producción y exportación del comercio agrícola. Como candidato independiente, cree en una asamblea constituyente de estatus y asegura su desvinculación de estructuras políticas corruptas y económicas le abrirá el camino para gobernar sin ataduras, como así lo menciona en todos sus videos de campaña y en sus debates. El candidato independiente, Eliezer Molina, como él mismo recalca, es el único representante que no aceptó ningún tipo de estipendio y no ha pagado publicidad. Por ende, su propaganda ha sido mínima. Su campaña gira en torno a sus redes sociales, debate y las distintas visitas a los pueblos para dar a conocer su mensaje. Sin embargo, no tiene el nivel de alcance esperado. Eliezer Molina es un candidato que es reconocido por su forma de expresarse hacia el público. Usualmente se dirige a la prensa, al pueblo y a la fanaticada con un lenguaje coloquial, palabras de pueblo, como él las llama, o con expresiones familiares. Su forma de vestirse, con una simple polo, pues como él así lo dice, es la era de corbata ha acabado. Siempre casual, sus mensajes grabados desde un teléfono móvil y lo previamente mencionado da a proyectar una imagen de un ciudadano corriente. Esto es lo que Eliezer Molina pretende, pues busca que el ciudadano y el pueblo se pueda identificar con él y sentir algún tipo de cercanía. Por ende, podemos llegar a la conclusión que utiliza esto como estrategia de comunicación con el propósito de adquirir mayor número de seguidores y la confianza del pueblo. Algunos tipos de los medios que utiliza es la aplicación de Facebook, Instagram, Twitter, su página web y YouTube. En su plataforma de Facebook cuenta con 35,000 seguidores, 17,000 en Instagram y el engagement de su público es de 10.7%. Como se puede observar, su página de Facebook es su plataforma principal. Este canal se utiliza primordialmente para compartir entrevistas realizadas en otros medios, como también videos en vivo durante sus visitas a los pueblos, publicar fotos, anuncios de sus próximas actividades. Además, se lo utiliza para educar al pueblo en temas económicos, sociales, con el fin de mostrar transparencia al mismo. En diversos videos en sus redes sociales, el candidato ha hecho referencia hacia la prensa y los medios tradicionales como unos que no le dan la oportunidad de expresarse. Dicha rivalidad se puede observar con diversos periodistas tales como Rubén Sánchez y el periódico El Vocero. De igual forma, Eliezer Molina los ha criticado, insinuando que lo tratan de ridiculizar o subestimar.
Por ende, se puede entender que la relación de Molina con los medios tradicionales no es la mejor y que es por esto que no tiene tanta exposición en los mismos. Por otra parte, el candidato muestra una falta de proyección y preparación para manejar los medios de comunicación, como se ha podido reflejar en los previos debates. Por ejemplo, su lenguaje corporal, el no mirar a la cámara al hablar, su vestuario y otras conductas observadas. Por ende, entendemos que su mensaje tiene potencial, pero no tiene efectividad debido a su falta de preparación en distintas áreas de la comunicación. Algunas de las estrategias y tácticas observadas es que la transparencia, la sencillez y la humildad es lo que definen a este candidato. Eliezer, en su página web, tiene archivos adjuntos desmintiendo a políticos, mostrando pruebas de su corrupción, etc. Su forma de vestir, de hablar y de expresarse ante el público es muy sencilla y muy jíbara, término que él mismo utiliza. Según nuestro análisis, cada una de estas son estrategias que nuestro candidato tiene para así mostrarse como uno transparente y del pueblo. Nos referimos al pueblo ya que su forma de hablar no es una culta, sino una coloquial, pues según él es uno de nosotros. Igualmente, sus frases y modo de expresarse lo utiliza como estrategia para que el pueblo se identifique con él y así ganar confianza. Luego de analizar a nuestro candidato a la gobernación, Eliezer Molina, llegamos a la conclusión de que a pesar de su amplio conocimiento en distintos temas de interés público y que lo capacitan para ser un buen aspirante a la gobernación, carece de preparación en su campaña política y tiene falta de un buen equipo de relaciones públicas. Es por esto que les recomendamos que tenga mejor asesoramiento en el área de las comunicaciones y de igual forma les recomendamos tener una campaña aún más elaborada para que así su mensaje tenga mejor alcance y adquiera los votos requeridos. Esto sería todo y muchas gracias por su atención. Y estas han sido las presentaciones de los 6 candidatos a la gobernación. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas.